El tema que vamos a ver hoy, o sea, teóricamente nos tocaba arrancar con aparato reproductor. Toda la parte anatómica de parte de aparato reproductor, la verdad que no tiene demasiado sentido, pero a mí hay un punto en particular que me interesa muchísimo que lo veamos, que se entienda, que es precisamente el ciclo sexual femenino. ¿Por qué me interesa tanto que se entienda bien este tema? Porque es bastante complicado todo el manejo de las hormonas, cómo es que ocurre, qué es lo que ocurre. Y esto está sobre todo relacionado con precisamente el uso de anticonceptivos. Y sobre todo, la parte de qué pasó si me olvidé de tomar una pastilla. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Si bien la parte de la parte farmacológica, la parte de anticonceptivos, la vamos a ver el año que viene, no la vamos a ver ahora, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque conociendo cómo funciona hormonalmente el ciclo sexual femenino, se va a entender de una manera mucho más sencilla qué es lo que ocurre si me olvido de tomar una pastilla, qué precauciones tengo que tomar, en qué momento, por qué. ¿Y por qué les digo esto? Las pastillas anticonceptivas están formadas por estrógenos y progesterona, dos hormonas. Los estrógenos, después vamos a ver que a pesar de ser una hormona que nuestro cuerpo produce, el estrógeno que consumo suele tener efectos adversos, algunos son medio heavy. Entonces, tratar de entender todo esto sirve para ir manejando de manera correcta todo este tema. Los chicos que trabajan en farmacia ya saben muy bien que muchas mujeres, muchas chicas van a la farmacia a buscar anticonceptivos sin una receta de su ginecólogo, ginecóloga, de su médico. Lo mismo ocurre con la pastilla del día después, que es una especie de bomba atómica. El año que viene vamos a ver realmente la cantidad de efectos adversos que tiene, la cantidad de contraindicaciones que puede llegar a tener en determinadas circunstancias. Vieron que ahora apareció una propaganda que la pasan bastante en la tele, que habla precisamente de las pastillas anticonceptivas y de que si hay o no hay pastillas anticonceptivas sin estrógeno, sin todo este tipo de cosas. Entonces, a mí lo que me interesa es que se conozca muy bien este tema, como para que se pueda trabajar de manera, obviamente, bien. Marian, siempre vienen y quieren que les indique mágicamente alguna pastilla anticonceptiva. Sí, bien. Y Mayra que dice que es del laboratorio ELEA. Sí, es del laboratorio ELEA. No la tengo muy en clara tampoco de qué se trata. En algún momento me voy a dignar a investigar qué es eso de un anticonceptivo sin estrógenos. Uno, si no conoce bien el ciclo sexual femenino, no puede no llegar a entender mucho qué significa los estrógenos ahí, pero bueno. Vamos a ir acá de nuevo, como de costumbre, a compartir nuestra pantallita. Y acá les habla, acá, ¿dónde está? Dice, condiciones para reproducción, ciclo ovárico, periodo fértil.
Mientras que el varón que ha alcanzado la madurez sexual está apto para la reproducción en cualquier momento, la mujer en iguales condiciones solo está unos pocos días al mes coincidentes con la ovulación, o sea, la salida del óvulo del ovario. La realidad es que el hombre produce espermatozoides siempre, desde que alcanzó su madurez sexual, todos los días. El hombre es fértil todos los días, o sea, puede producir espermatozoides y obviamente no hay problema. En cambio, la mujer tiene un periodo que es fértil y un periodo que no. Ese periodo fértil, donde se puede lograr la concepción, obviamente es el momento de la ovulación. Es el funcionamiento del ovario cíclico y está regulado por las hormonas producidas por la hipófisis, que son la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Con esto vamos a ver una cosita, ahora lo vamos a ir viendo bien específicamente en qué momento y de qué forma se producen y qué es lo que ocurre y qué es de lo que se ocupa cada una de estas hormonas. Primero que nada les quiero hacer una aclaración que acá está mal, todo este párrafo que está acá está mal, donde les dice que el inicio del ciclo se considera una vez concluida la menstruación. Eso está mal, eso está mal. El ciclo comienza el primer día de la menstruación, no cuando termina. Esto realmente, no sé de dónde lo sacaron, está mal. Está mal. Primero que nada vamos a ver de qué se trata un ciclo. Un ciclo, como toda cosa que gira, cíclica, que siempre empieza cuando termina el ciclo anterior. Si nosotros vamos precisamente al ciclo sexual femenino, vamos a ver que el día 1 del ciclo, cuando empieza ese ciclo, es el primer día de la menstruación. La mujer empieza a menstruar y ahí es donde comienza su ciclo. ¿Cuándo termina? Cuando empieza a menstruar de nuevo. O sea, el día 1 de la menstruación siguiente. Esto es importante porque para poder saber si la mujer tiene ciclos regulares o no, tiene que saber cuándo empieza y cuándo termina. Si todos los ciclos tienen la misma cantidad de días, se toma en cuenta de que esos ciclos son regulares. ¿Por qué? Porque todos duran la misma cantidad de tiempo. En cambio, si no duran la misma cantidad de tiempo todos los ciclos, esa mujer no es regular en sus ciclos menstruales. Después vamos a ver qué implicancias tiene esto de ser regular o no ser regular. Un ciclo considerado normal, dura entre 24 y 32 días. El más común de todos, lo más frecuente, es que dure 28 días. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque sabiendo la cantidad de días que dura el ciclo sexual femenino en una mujer que es regular, voy a poder predecir de manera bastante exacta el momento precisamente de la ovulación. ¿Por qué? Porque por lo general, y les diría que es bastante exacto, la ovulación ocurre precisamente en la mitad del ciclo. En un ciclo de 28 días, la ovulación va a ocurrir el día 14.
En un ciclo de 30 días, la ovulación va a ocurrir el día 15. En un ciclo de 32 días, ¿qué día va a ocurrir la ovulación? 16. 16. ¿Y si el ciclo dura 27? ¿Qué pasa si el ciclo dura 27? Y entre el 13 y 14 días, en 3 o 2 Claro, días. Por la mañana y a exactamente. la tarde ya no ovula. El día 13 y medio. Viene, a ver, por eso yo les decía, uno puede predecir, pero obviamente no puede saber con exactitud. Pero, siempre se considera el periodo fértil una semana. ¿Por qué? Porque el espermatozoide dentro del cuerpo femenino puede llegar a vivir hasta 3 días, 72 horas. Y el óvulo, una vez que ha salido del ovario, o sea que ya se haya producido la ovulación, tiene una vida de 24 horas. Suponiendo que una mujer tuvo relaciones 3 días antes de ovular, puede quedar embarazada. Si suponemos que tuvo relaciones 2 días después, también puede quedar embarazada. Esto me sirve para 2 cosas. O para prevenir un embarazo, evitando las relaciones dentro de esa semana, dentro de ese periodo fértil, o a la inversa, para precisamente buscar un embarazo. La verdad es que como método anticonceptivo no suele ser bien, bien establecido, o sea, bien fácil. ¿Por qué? Porque hay que empezar a contar qué esto, qué lo otro, ay, ¿cuándo fue? ¿Cuándo no fue? Perdón, tenía un pedacito de café, de borra de café en la boca, qué feo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta porque no entendí bien? Por supuesto. Después de que terminó su periodo, ¿serían 14 días? No. El periodo inicia, el Ajá, ciclo se inicia el primer día de la menstruación y sí, termina el primer día de la menstruación siguiente. Es un ciclo. sí. Un ciclo Ujú. termina donde arranca el que sigue. ¿Mm? Eso quedó, ahora quedó un poquito más claro, María. O sea, en el mes serían los 14 días, digamos, desde el momento No, de que... no. El ciclo arranca el primer día de la menstruación. La mujer empieza a Sí. menstruar, ahí empieza el ciclo. El ciclo dura Ajá, todo el tiempo o sea, termina la menstruación, sigue un tiempo sin menstruación y después vuelve a menstruar, ¿no? sí, Bueno, sí. cuando vuelve a menstruar, ahí se termina el ciclo y arranca el ciclo siguiente. Lo Sí, que esa parte ocurre, es... lo que ocurre a mitad del ciclo es la ovulación. Sí, María. Sí, el primer ciclo y el ciclo que viene, o sea, y el término del ciclo, en el medio sería la ovulación. Exactamente. Por eso la ovulación va a depender de la cantidad de días que dure ese ciclo. Si el ciclo dura, siempre es a la mitad. Si el ciclo dura 28 días, la ovulación ocurre el día 14. Si ese ciclo dura 30 días, la ovulación va a ser el día 15. Pero para poder predecir eso, o sea, tengo que estar segura de que todos los ciclos
duran lo mismo. Que todos los ciclos duran 28 días, que todos los ciclos duran 30 días, 32, 28, lo que sea. Yo con eso, o sea, yo únicamente puedo predecir que la ovulación va a ocurrir a la mitad del ciclo cuando yo sé que todos los ciclos son regulares, que todos los ciclos duran lo mismo. Si yo... Profe, Sí, nada, una anécdota, pero capaz viene bien. dale. Yo tengo un problema, no sé si es congénito o genético, porque se dio justo en la fusión de las gametas, Ujú, de los cromosomas, y entonces no tengo endometrio ni cuello de útero, y por ujú. ende nunca menstruo. Bien. No sé cuándo son mis ciclos. Es un lío bárbaro. Entonces, claro, porque en realidad nunca, o sea, no puedo tener hijos, pero no sé cuándo estaría ovulando y cuándo no. Eh, Porque no, como no estoy menstruando, entonces como que no puedo llevar la cuenta. claro, exactamente. Porque la cuenta precisamente se da con eso. Empieza la Claro. menstruación, dura una determinada cantidad de tiempo. Al tiempo se vuelve a menstruar. Es la manera de saber si una mujer es regular o no es regular. Si todos los ciclos son iguales, se es regular. Si un ciclo dura 28 días, otro dura 30, otro dura 35, otro dura 25, ahí estamos hablando de algo que es irregular, que no todos los ciclos duran exactamente lo mismo. Yo ¿Y puedo... por qué le dan Sí. ¿Por qué? pastillas por qué a veces le dan pastillas como anticonceptivas como para regularizar? Eso no, Precisamente por nunca eso. entendí. Ahora, o sea, acá estamos hablando de la duración del ciclo. Ahora vamos Ah, a ver ¿eh? El manejo hormonal precisamente de este ciclo, y ahí te vas a dar cuenta el por qué se utilizan las pastillas anticonceptivas para regularizar un ciclo que es irregular. listo, gracias, profe. No hay por qué. Primero que nada, o sea, a ver, yo puedo predecir cuando la ovulación, cuando el ciclo es regular. Si no es regular, no lo puedo predecir, porque yo sé cuándo comienza el ciclo, pero no sé cuándo va a terminar. En una mujer que es regular, sí. Yo sé que empieza hoy, dentro de 28 días va a arrancar de nuevo el nuevo ciclo. Pero si yo no soy regular, yo sé que empieza hoy, pero no tengo idea en qué momento va a empezar el próximo ciclo. No sé si va a empezar el día 25, no sé si va a empezar el día 28, el día 30, el día 32, el día que se le cante. ¿Mm? Únicamente se puede predecir el momento de la ovulación en la mujer que es regular. Si no es regular, no lo puedo predecir. Bien, vamos a ver ahora un poquitito de precisamente el manejo hormonal como para ir entendiendo un poquitito más. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de endocrino, habíamos visto precisamente la hipófisis, que la hipófisis producía una serie de hormonas? La primera hormona que va a producir en este ciclo, digamos, es la hormona folículo estimulante. El nombre me está diciendo qué es lo que va a hacer esta hormona. Precisamente va a empezar a estimular un folículo. ¿Qué es un folículo? Es una estructura que está en el ovario que va a producir
el óvulo. Una vez que ese folículo se empieza a estimular, empieza a crecer, y ese mismo óvulo que está madurando, que está creciendo, va a empezar a producir estrógenos. Estos estrógenos van a tener un montón de funciones, pero a nivel uterino, lo que van a hacer es empezar a agrandar el endometrio. El endometrio, que no es otra cosa que una capa que reviste por dentro al útero, que está formado por un tejido que está lleno de arterias, arterias se las llama arterias espiraladas, que la función que tiene el endometrio es como ir formando una especie de nido en el caso de que haya de que haya un embarazo. Está formando como una especie de soporte, y ahí voy al chat. Va a formar precisamente una especie de soporte para la anidación, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, la formación del huevo o cigoto, que después se va a precisamente prender, por decirlo de alguna manera, del endometrio. A ver, que veo que estaban levantando la mano. A ver. Bien. Andrea Cuenta dice que las mujeres antes se cuidaban así, con fechas exactas. Tengo una madrina que nunca se cuidó, cuando fue al médico, la retaron porque le dijeron que eso ya no existía. Bueno, hasta hoy en día se cuida así. La realidad es esa, a ver, obviamente los médicos te van a decir, te van a tirar la parte farmacológica. Y con respecto a los ciclos y todo eso, obviamente lo que decía antes, si uno no sabe o piensa que no tiene los ciclos regulares, olvídate, no hay manera de cuidarse así. Volvemos al coso. Bien, entonces, la hipófisis empieza a producir una hormona que se llama folículo estimulante. La folículo estimulante me empieza a madurar un óvulo en el ovario. Ese ovario, a medida que va madurando, ese folículo que va madurando, que me va madurando al óvulo, empieza a producir estrógenos. Una vez que el óvulo ya está totalmente maduro, larga el óvulo. Cuando el folículo ya está totalmente maduro, cuando adentro tiene el óvulo maduro, ese folículo estalla y elimina el óvulo. Este óvulo es captado, digamos, por la trompa de Falopio. Después vamos a ver cuál es el proceso, cuál es el camino que sigue. Pero mientras tanto nos vamos a quedar un poquitito todavía acá dentro del útero. Estos estrógenos que estaban produciendo el folículo en maduración, que como bien clarito acá, va haciendo que el endometrio crezca. Este endometrio, vuelvo a repetir, va a servir de contención, va a servir como nido para precisamente, esperen que me acomodo, para que precisamente reciba al óvulo fecundado. Este resto, acá
una vez que el óvulo salió del folículo, me va a quedar una especie de cascarita, por decirlo de alguna manera, que se denomina cuerpo lúteo. Ese folículo que ya no tiene más adentro el óvulo, esa estructura, pasa a denominarse cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo va a producir progesterona, la otra hormona del ciclo sexual femenino. Esta progesterona lo que va a hacer es precisamente mantener el espesor del endometrio. Mantener el espesor del endometrio precisamente por si ocurre la fecundación y el huevo se pueda agarrar bien. Este cuerpo lúteo, pasada una determinada cantidad de días, desaparece, solito, se disuelve, por decirlo de alguna manera, y deja de producir progesterona. Esa disminución de la progesterona, cuando desaparece el cuerpo lúteo, es lo que provoca la menstruación. La privación de progesterona hace que se produzca la menstruación, hace que todo este endometrio que había crecido, que se estaba preparando para recibir el óvulo fecundado, desaparece. ¿Por qué desaparece? Desaparece porque desaparece la progesterona. Y precisamente la caída de todo ese endometrio, eso es la menstruación. La menstruación no es otra cosa que la salida al exterior de todo ese endometrio que, como no hubo fecundación, no me sirve para nada. En el caso contrario, en el caso que haya fecundación, que obviamente yo necesito la progesterona, porque obviamente es que la progesterona es la que va a mantener ese endometrio gordito, mullido, que es el que va a recibir al huevo. Lo va a tomar, esa función la va a tomar la placenta. A esta altura, ustedes piensen que el día 14, estamos hablando de un ciclo regular, el día 14 se produjo la ovulación, vamos a suponer que el día 15 se produjo la fecundación, desde el 15 hasta el 28 hay todo un tiempito. Durante todo este tiempito la progesterona, que en realidad por lo general el cuerpo lúteo desaparece aproximadamente el día 24, no desaparece exactamente el día 28, sino que desaparece aproximadamente el día 24, y ahí es donde empieza a disminuir la cantidad de progesterona, que una vez que se terminó del todo es donde se produce la menstruación. Bueno, acá, en todo este periodo, ya hubo implantación, en el caso de que el huevo se haya fecundado, de que el óvulo se haya fecundado. Ya hubo implantación. ¿Qué significa esto de la implantación? Es cuando el óvulo fecundado, que por lo general se fecunda en la trompa de falopio, ya migró, ya llegó al útero y ya se enganchó. Ya se enganchó precisamente al endometrio. Y ya se empezó a formar la placenta. En esos 15 días, todo ocurrió en esos 15 días. Y la placenta precisamente es la que va a tomar la posta y va a empezar a producir progesterona precisamente para que no ocurra el desprendimiento del endometrio.
Por lo tanto, ¿va a haber o no va a haber menstruación? ¿Qué dicen ustedes? Vamos, chicas, las que son mamá, ¿qué pasó? No, va a haber No. un embarazo. No, porque Exactamente. está en el embarazo. Bien. ¿Qué pasa? Puede haber una confusión, puede haber alguna... No, si yo menstrué. Hay algunas mamás que tienen una pequeña pérdida Pérdida. el primer mes. Acá Una pequeña Antonella justo lo acaba de decir. Entonces, ¿qué sería el sangrado de implantación? Precisamente eso. Muchas mujeres dicen, no, si yo menstrué. No puede ser. Precisamente. Esto de la implantación, que se agarra el óvulo y fecundado del endometrio ese gordito, puede provocar una pequeña hemorragia. Y la mayoría de las veces no va a ser una hemorragia abundante, una hemorragia común a la que está acostumbrada la mujer. Siempre va a ser una hemorragia menor, pero como llega un momento que una ya no le da pelota a eso, sí, un poquito más, un poquito menos, siempre suele prestarse a confusión. Estas cosas que los varones no entienden nunca, pero bueno. Esto de un poquito más, un poquito menos, pero bueno, o que me duele o no me Profe, duele. pero Sí. dicen que hay casos de que menstruan hasta el mes 8 y por eso no se dieron cuenta que estaban embarazadas. Sí, suele ocurrir. Nos queda 1 minuto 46. No quiero seguir para que no se nos corte porque como van viendo es un tema bastante... pareciera sencillo, pero tiene sus vericuetos. Así que bueno, cortamos acá. Ya nos queda, ya en cualquier momento se nos corta, volvemos en un rato.